Carlos Loera de la Rosa. Candidata a senador, Andrea Chávez Tremont. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida a través de redes sociales. Le cedo la palabra al presidente de la Convención Ciudad Juárez, el maestro Mario Cepeda Lucero. Muchas gracias a todos. Nuevamente, muchas gracias Lidia, Ariel, Andrea, Juan Carlos por asistir. Batallamos un poquito para coordinar las agendas, pero finalmente se dio. Bueno, y a todos los asistentes también les agradecemos su presencia. El objetivo de esta plataforma política, el objetivo de esta invitación es tener un diálogo ciudadano con los concursantes, con los candidatos. Y bueno, ese es el objetivo principal para ellos, es que conozcamos sus plataformas políticas, ¿no? A través de este diálogo que se va a tener con ellos. Vamos a hacer preguntas de temas específicos que previamente se les comunicaron. Y bueno, vamos a exponer nuestra realidad, lo que vemos que está sufriendo o pasando la ciudad, el Estado, además de los grandes desafíos y oportunidades que creemos en forma conjunta debemos atender. Reconocemos que el cambio político del 2024 representa grandes amenazas, pero también representa grandes oportunidades en la construcción de un México con desarrollo económico y un desarrollo social. Nuestra visión de Coparmex es lograr un país desarrollado e inclusivo, donde haya justicia, Estado de Derecho, democracia, equidad y prosperidad. Todo esto construido a través de este diálogo y colaboración entre todos. A esta visión nosotros le llamamos modelo de desarrollo inclusivo. El modelo de desarrollo inclusivo se basa en tres dimensiones. La primera, un estado democrático y de derecho, donde confluyen los derechos humanos y libertades, así como la justicia y democracia participativa, con un gobierno abierto y eficaz, con ética e integridad. Segundo, un desarrollo inclusivo y sostenible, con salud, vivienda, educación de calidad, movilidad social para todos, con un desarrollo local y regional, cuidado al medio ambiente y con una economía sostenible. Y tercero, políticas económicas de mercado solidarias, con la empresa como motor de cambio y un impulso a la innovación y al emprendimiento. En otras palabras, el país que podemos llegar a ser. Al finalizar este diálogo, los invitaremos a firmar el acuerdo por un México, por un Ciudad Juárez con desarrollo inclusivo, que de resultar ganadores en estas elecciones abracen estas iniciativas y sirvan de complemento y fortalecimiento de sus planes de gobierno y las hagan realidad por un mejor país, por una mejor ciudad. Ante los hechos, ¿qué nos preocupa? Hemos tenido un crecimiento económico de solo 0.8% anualmente en este sexenio. Ha sido el más bajo de las últimas administraciones. Se ha generado una inflación acumulada en el sexenio de cerca del 30%. Tenemos un déficit público en este 2024 de casi el 6%. Los requerimientos financieros de la deuda han crecido 180% en este periodo, lo que limitará el gasto público al siguiente o a la siguiente presidente que llegue a nuestro país. Todavía tenemos un 37% de la población que vive en pobreza, a pesar de que se han disminuido 10 millones de pobres en el país en lo que va del sexenio. Sin embargo, hemos visto personas con problemas económicos relacionados con la atención sanitaria. Este rezago pasó de un 16.2% en el 2018 a casi un 40% en el 2022. La pobreza extrema se ha logrado disminuir un poco, aunque ha sido marginal el beneficio. Respecto a la competitividad, hemos perdido competitividad en la ciudad. De 6 meses a la fecha, según datos de INDEX y validados con el Seguro Social, se han perdido cerca de 30,000 empleos en la industria maquiladora. De seguir así el país, en algunos años, quizá podríamos hablar de haber perdido 50,000 o 100,000 empleos, no lo sabemos. Entonces nuestra preocupación no será qué programas sociales podría ofrecer el gobierno federal o qué prestaciones adicionales se pudieran otorgar a los trabajadores, sino cómo recuperar lo perdido.
Respecto a la inversión extranjera directa, en el 2023, México alcanzó la cantidad de 36,000 millones de dólares, pero solamente 4,300 de estos fue inversión nueva. La diferencia fue reinversión de utilidades. El año pasado, Estados Unidos alcanzó 334,000 millones de dólares, casi 10 veces lo que nuestro país logró captar. De las inversiones que han estado saliendo de China, principal fundamento de la relocalización, México solo ha podido aprovechar menos del 10%. Con reuniones con diferentes ejecutivos de la industria maquiladora local, estas son algunas de las causas que nos han expresado. Un incremento constante en los costos de mano de obra, altos costos de energía y falta de energía limpia. La seguridad, sin duda, ha sido un factor en la toma de decisiones, por el incremento de los costos de operación y los desequilibrios e incertidumbre que ocasionan las cadenas de suministro. Algunas de estas empresas están prefiriendo ir a la India por el alto valor agregado tecnológico que ofrecen, así como la formación de capital humano en el rubro del STEM, ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Desafortunadamente en nuestro país el año pasado se cambió el sistema educativo, eliminando casi al mínimo estos rubros. Sería bueno que se retomara. La existencia de sistemas aduaneros deficientes e infraestructura limitada y en algunos casos obsoleta también están afectando mucho. Uno de los ejecutivos de las empresas más representativas de aquí de Ciudad Juárez nos expresaba que hace 4 o 5 años ellos tardaban 3 o 4 días en sacar mercancía del puerto de Michoacán en Lázaro Cárdenas, y el día de hoy, porque está rebasado en su capacidad, se tardan hasta 4 semanas en algunas ocasiones en retirar mercancía o recibirla. No podemos continuar tampoco con las crisis migratorias recurrentes que siguen afectando las operaciones de importaciones y exportación, digo, lo que acabamos de vivir en estos días, ¿no? Que además de causar un daño económico, también dañan la imagen de nuestra ciudad. ¿Por qué una empresa extranjera quisiera venir a invertir a México si constantemente estamos causando estas crisis en los cruces fronterizos? La falta del Estado de Derecho, la corrupción, la opacidad e impunidad y una estrategia complaciente con el crimen organizado también han afectado gravemente la atracción de inversión, dicho por los altos ejecutivos. La seguridad. En el 2023, nuestro país registró un total de casi 30,000 homicidios, es decir, una tasa de 12 por cada 100,000 habitantes. Las oficinas de las Naciones Unidas contra la droga y el delito informó una tasa promedio global de 6.2 homicidios por cada 100,000 habitantes, es decir, nosotros tenemos casi el doble del promedio general. Según datos de FICOSEC, durante 2023 en nuestra ciudad murieron 1,151 personas y en 2024, tristemente, tenemos un promedio diario de 3.3 homicidios dolosos. Respecto a las muertes en asaltos, solamente en mayo del 23 murieron choferes de camiones de carga en una cantidad de 732 personas en las carreteras. Se espera que en el 2024 esta cifra anual de muertes llegue a 5,000. Respecto a estos robos, se reportaron en el 2022 13,000 delitos en el autotransporte. Afortunadamente o desafortunadamente, la mayoría de estos delitos, el 70%, suceden en el centro del país, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Querétaro. El año pasado, las pérdidas se estiman en alrededor de 5,100 millones de pesos. Respecto a la educación, hay cerca de 1.5 millones de niños fuera de la escuela. Desconozco cuál sea la cifra para nuestra ciudad. En la última prueba PISA, México tuvo un retraso de 20 años en matemáticas y 10 años en las materias en general. Definitivamente se observa una pobreza en los aprendizajes. Y en el nuevo sistema educativo, como se comentó previamente, se redujeron las ciencias y las matemáticas. Juárez requiere de técnicos, ingenieros en sistemas, mecatrónica, ingeniería, inteligencia artificial, automatización. Definitivamente consideramos que requiere menos ideología y más pedagogía. Respecto a salud, el sistema de salud en México definitivamente enfrenta desafíos significativos y se encuentra lejos de alcanzar los estándares de países como Dinamarca. La eliminación del Seguro Popular fue un retroceso, el INSABI no funcionó y la efectividad de la transición al bienestar todavía es incierta.
Las familias dependen cada vez más de un gasto corriente hacia la salud privada. Pareciera ser que la salud se está privatizando en el país. En cuanto a legislación y equidad fiscal, necesitamos un plan de simplificación administrativa. Es demasiada la carga para las empresas por tanta regulación. Se requieren incentivos para lograr una mayor formalización de la economía. Si bien es cierto, Juárez cuenta con las mayores tasas de formalidad en el país, estamos por abajo del 50% de la formalidad. Se requieren incentivos también fiscales para la frontera, para así poder competir con Estados Unidos. Recordemos que el beneficio que tenemos ahora es un decreto presidencial, pero al terminar el decreto tendríamos que regresar a las tasas de IVA del 16% y del 30% en ISR. Es necesario reactivarlos. Quizás para efectos de aumentar la inversión serán necesarios esquemas como la depreciación acelerada, las nuevas inversiones que hace muchos años estuvo vigente. También serán necesarios estímulos a la inversión en energía limpia. Seguramente la vamos a necesitar. Es urgente nivelar las tablas de retenciones de ISR subsidio en la frontera. Acaban de salir hace unos días un ajuste de las tablas, sin embargo, no alcanza a beneficiar a los salarios que tenemos en la frontera. Como que tendría que haber una diferenciación entre el resto del país y la frontera. Pedimos una equidad fiscal para Juárez, con presupuesto estatal y participaciones federales. Es tristísimo ver el rezago en la infraestructura que tenemos en la ciudad, cuando que Juárez aporta el 44% del Producto Interno Bruto del Estado y únicamente nos regresan el 6%. Requerimos de infraestructura urbana, movilidad, cruces fronterizos ágiles. Urge infraestructura eléctrica en transmisión, distribución y transformación. El gobierno federal actual dejó de invertir cerca de 1,000 millones de pesos en la construcción de 5 subestaciones eléctricas en la ciudad y eso desafortunadamente nos ha limitado en la atracción de inversión. Juárez requiere de un verdadero ordenamiento urbano, embellecimiento de áreas públicas, bulevares, más parques y áreas de convivencia. Es una tristeza ver las condiciones del centro histórico, requiere una reactivación económica y cultural con mayores áreas peatonales de acceso para todos. Simplemente en estos días se está discutiendo la posible inversión de un cruce ferroviario por Ferromex que terminaría de enterrar la actividad económica y social del centro si no se corrige y se hace de la manera adecuada. Urge controlar y ordenar la migración, como ya lo comentamos. Sin control ni verificación de quién entra a nuestro país, aunado a una falta de coordinación con los Estados Unidos y ahora subsidiando económicamente el retorno a los extranjeros a sus países, cuando en nuestro país existe una serie de carencias básicas muy importantes. No sé si sabían, pero tenemos información que aproximadamente 2.500 personas cruzan ilegalmente por la frontera de Chiapas sin control ni verificación. Y bueno, todos esos migrantes, gran parte, llegan acá a nuestra ciudad y ya sabemos los fenómenos que esto ocasiona. Y desafortunadamente el gobierno americano tampoco apoya, ¿verdad? Por esta falsa expectativa y esperanza que le da de poder cruzar a los Estados Unidos de manera legal, que eventualmente los van a deportar nuevamente hacia el país. Bueno, a continuación cedo la palabra a nuestra secretaria para explicar la dinámica de este evento. Muchas gracias. Los diálogos se llevarán a cabo mediante preguntas puntuales de los temas previamente planteados. Para determinar el orden se realizó un sorteo previamente. Se dará espacio de 1 minuto para que cada candidato haga la presentación de su trayectoria. De los sobres con preguntas, el candidato elegirá el número que desee. Tendrá 2 minutos para contestar la pregunta. Les pedimos enfocarse en el tema para que el público pueda conocer sus posicionamientos. A los minutos sonará la alarma. Les pedimos ser respetuosos de los tiempos para permitir a los participantes de forma adecuada. Habrá 2 rondas de preguntas. Iniciaremos con los candidatos a senadores y posteriormente los diputados. Al finalizar la ronda de preguntas de los moderadores y del público de cada candidato, tendrá espacio para presentar sus propuestas o un mensaje final. Licenciado Pepe Pereda, si me hace el honor de comenzar, por favor. Gracias. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Coparmex Ciudad Juárez. Invitamos a la candidata al Senado, Andrea Chávez Treviño, a que nos haga en 1 minuto una autopresentación. Posterior a esto se le dan
2 preguntas. Muy buenos días, tengan todas y todos mucho gusto. Prácticamente ya todas y todos nos conocemos. Andrea Chávez, servidora, actualmente contendiente de Morena rumbo al Senado de la República. Pretendo representar junto a mi compañero, el ingeniero Juan Carlos Rivera de la Rosa, a este precioso estado. Saludo con gusto a mi compañera de fórmula, Nora Elena Yu Hernández, quien hasta hace unos días era presidenta del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Ciudad Juárez, y a todas y todos ustedes. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, orgullosamente egresada de la Prepa Central de Ciudad Juárez, una preparatoria federal por cooperación. En este momento curso mi maestría en Administración Pública por el Instituto Mexicano de Administración Pública, y antes de ser diputada federal colaboré en el Observatorio de Violencia Social y de Género, documentando los testimonios de madres de víctimas de feminicidio y de madres de víctimas de desaparición forzada con presunción de trata. Es así que mi principal lucha es por las mujeres juarenses. Gracias. Gracias, Andrea. Por favor, candidata, que pasa el micrófono al frente para que la puedan visualizar completamente. La pasarela, pues. La pasarela. Adelante, Brenda. Candidata, la primera pregunta corresponde al tema fiscal. En Chihuahua se recibirá en 2024 por participación del gobierno federal 10.683 millones de pesos, que representa el 20% de la recaudación federal, y se determina según el crecimiento económico estatal, la recaudación estatal, y la población, a su vez, recibirá por participaciones 2.897 millones de pesos. El municipio de Juárez aporta el 45% aproximadamente de los ingresos del Estado reportados a la Federación. Basados en los datos anteriores, se regresó solo el 2.1% de lo que produce Juárez. ¿Cuál será su propuesta para impulsar una mayor participación de recursos para Juárez y poder abatir el rezago en infraestructura? Me parece que hay una interpretación incorrecta de los recursos que recibe el Estado de Chihuahua y que luego vienen a dar a Ciudad Juárez. El recurso federal del Estado de Chihuahua asciende a 75,000 millones de pesos. El gobierno del Estado en este momento administra un recurso total de 100,000 millones de pesos. El Estado de Chihuahua es uno de los únicos estados en donde las participaciones federales son mayores a las aportaciones federales. ¿Qué son las participaciones federales? Un recurso que el gobierno del Estado puede ejercer de manera libre, porque es más cercano a la gente, porque está más aquí con nosotras y con nosotros. Y entonces puede estimar, de acuerdo a las necesidades, cuántos recursos le llegan a cada ciudad. Me parece que el error de la distribución del recurso reside en el presupuesto de egresos del Estado de Chihuahua. Chihuahua, a pesar de que en este momento es gobernado por un partido diferente al del gobierno federal, es uno de los estados que más ha crecido en presupuesto. Recuerdo inclusive que tuvimos un debate hace más o menos un año, en donde nos decían el 7% solo alcanza para cubrir los niveles inflacionarios, y yo tuve que explicarles qué significaba el crecimiento en términos reales. Hay un crecimiento en términos netos de 14% y un crecimiento en términos reales del 7%, es decir, ya considerando la tasa inflacionaria. ¿Qué hay que hacer? Solicitar de esos 100,000 millones de pesos el 45% que le corresponda a Ciudad Juárez, porque es lo que le da al Estado, es lo que le da al país, y el país se lo regresa al Estado. Entonces yo creo que la modificación legislativa tiene que estar en el Congreso local para que de esos 100,000 millones de pesos, el 45% nos corresponda a las y los juarenses. La siguiente pregunta corresponde al tema de migración. En el caso del número de migrantes en situación irregular que salen, llegan, transitan y permanecen en México, ya sea temporal o permanente, se alcanzaron niveles nunca antes vistos en 2023. 782.176 personas, 77% más que en el 2022. ¿Cuál es su propuesta de políticas públicas para una migración ordenada? Es un pacto que suscribió quien fuese el secretario de Relaciones Exteriores
muy al inicio de este sexenio, Marcelo Ebrard, del Pacto de Marrakech, que no nada más sostiene que necesitamos buscar una migración ordenada, sino también regular y segura. Necesitamos atender a las causas que originan la migración forzada. ¿Cuál es la migración forzada? La que expulsa a nuestras hermanas y hermanos migrantes de sus hogares producto de la violencia, producto de la falta de oportunidades laborales y educativas. Y por eso el gobierno federal ha solicitado el apoyo de Estados Unidos para conjuntar una serie de programas que ya se están implementando en Centroamérica y en Sudamérica y en el Caribe. Me refiero a los programas de Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. En este momento somos el tema de otra contienda electoral. La contienda electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos, y lamentablemente somos frontera con uno de los gobiernos más racistas que existe en el mundo. El gobierno de Greg Abbott es un gobierno antimigrante, es un gobierno antimexicano. Yo no sé cómo nos atrevemos a nivel Estado a estar haciendo acuerdos con ese semejante hombre que nos detesta, a las y los mexicanos que nos detesta, a las y los latinoamericanos. Entonces me parece que tendríamos que tener una coordinación más efectiva, Instituto Nacional de Migración, con las instancias estatales y municipales para poder desarrollar mejor infraestructura que pueda aprobar los dictámenes de protección civil, que también regularice a nuestros compañeros migrantes para que puedan generar aportaciones. Se ha hecho aquí en nuestra frontera, se les ha abierto un RFC, por ejemplo, en el caso de que hubiesen vacantes en la industria maquiladora, y podérselos quitar al crimen organizado. Es un tema enorme, me gustaría tener más tiempo, pero con gusto seguiremos dialogando. Gracias. Ok, corresponde al candidato Juan Carlos Loera 1 minuto para su autopresentación y posterior 2 preguntas. Bien, buenos días, muchas gracias, Mario, presidente local de la Coparmex, al igual que Andrea. Saludo con mucho gusto a Mario Baeza Cano, quien es mi suplente, también es presidente del Consejo Coordinador Empresarial, al igual que Nora. Saludos, Nora. Y a todos los aquí presentes, consejeros. También, siempre es complicado hablar de uno mismo. En resumen, pues yo me he dedicado los últimos años de mi vida al activismo social, al activismo político. Soy padre de 5 hijos, muy orgulloso. Estudié la carrera de ingeniería electromecánica en el TEC de Juárez, también muy orgulloso de las Liebres, estuve con Ingeniero Lagarda, exdirector de la institución. Y tengo estudios de maestría, sin el grado de ingeniería ambiental. Yo me siento muy a gusto de estar con ustedes porque también soy empresario, ¿sí? Les puedo hablar desde adentro de cómo pues, podemos compartir o podemos diferir algunos puntos de vista desde el empresariado. Gracias. Candidato. Tema salud. El sistema de salud de México enfrenta desafíos significativos y se encuentra lejos de alcanzar los estándares de países como Dinamarca. Según un informe de la OCDE, México tiene resultados preocupantes en varios indicadores de salud. En el tema del gasto público en salud, el gasto en salud en México es uno de los más bajos de la OCDE, mientras que el promedio de la OCDE es de $4.986 por persona. México invierte $1.181 por persona. Esto afecta la disponibilidad y calidad de servicios médicos. Esto representa el 5.4 del Producto Interno Bruto, en comparación con el promedio de la OCDE, que es de 8.8. Candidato, si el voto le favorece, ¿qué iniciativas impulsaría para aumentar el gasto en materia de salud que se vea reflejado tanto en la infraestructura como en el servicio médico? Muy bien, bueno, me parece que eso lo hemos estado viviendo en los últimos 5 años a raíz del incremento salarial. No podemos negar el gran deterioro que tuvieron principalmente el Seguro Social en los últimos 36 años antes del 2018, pues está estrechamente vinculado al nivel salarial de los trabajadores y los trabajadoras. Ustedes lo saben perfectamente bien, ¿no? Fueron el 80%, quizás más de la caída de los ingresos de los trabajadores.
y como está estrictamente vinculado, por ende, el Seguro Social dejó de recibir el 80% durante 36 años. Entonces, por eso, cuando llegamos a gobernar, encontramos en papel unas condiciones al Seguro Social, claro, con un plan de salud muy bien establecido, muy bien proyectado por parte del ministro López Obrador, que dentro de sus primeras acciones de gobierno fue recorrer todos los hospitales del Seguro Social en el país para elaborar un diagnóstico. Luego se nos atraviesa la pandemia, 2 años de pandemia, y prácticamente, bueno, pues las instituciones de salud pública estuvieron dedicadas a atender una sola enfermedad. Me parece, estoy convencido que continuar con los incrementos salariales, sobre todo al interior del país, nos van a ir recuperando la calidad de servicio en el Seguro Social. Ahora bien, lo que tiene que ver con la población abierta, pues viene mucho se ha dicho, incluso en algunos de los documentos que nos hicieron favor de pasarnos, pues dicen que el Seguro Popular desapareció, que el INSABI fue un fracaso, que el bienestar puede tener el mismo riesgo, pero la realidad es que aquí en Chihuahua el Seguro Popular no desapareció, es lo mismo. El gobierno del Estado ha rechazado sumarse al gobierno federal y el fracaso del Seguro Popular en Chihuahua es el mismo que los gobiernos anteriores. O sea, aquí no hubo INSABI, aquí no ha habido bienestar. Bueno, está en bienestar en la Sierra Tarahumara, que desde hace años ha estado apoyando al gobierno del Estado en este tema de la salud. Gracias, candidato. Tema de educación. Persisten diferencias significativas en el acceso a la educación, recursos didácticos e infraestructura educativa de calidad. De los 34.8 millones de niños, niñas y jóvenes entre 18 años que deberían de asistir a la educación obligatoria por su edad, el 18% no acude a la escuela. Según la OCDE, en el 2019, el gasto anual promedio por estudiante desde la educación primaria hasta la terciaria en los países de la OCDE, en su conjunto fue alrededor de $12,000. El gasto anual por estudiante de estos niveles en México es de alrededor de $3,600. ¿Qué estrategias o iniciativas propondría impulsar para aumentar este presupuesto en educación y garantizar el acceso universal a los estudiantes de México? Bien, gracias. Bueno, además del incremento en el presupuesto, se tiene que incrementar la calidad. Sí, hace en la intervención de Mario, el presidente, habló de que han sido 20 años de atraso. ¿Sí? Bueno, pues nada más recordarle, Mario, a todos los consejeros de Coparmex y al público, que el modelo educativo vigente hasta el año anterior o hace algunos pocos meses, pues era el mismo de esos 20 años. Un modelo centrado en el individualismo, en la favorización de los salarios de los trabajadores de la educación, una reforma educativa fracasada totalmente que trató a los maestros y a las maestras pues, sin tomar en cuenta la gran vocación humana y social que ellos tienen de transmitir los conocimientos, es decir, pues mercantilizando la educación. Ahora, con el nuevo modelo de la escuela mexicana que está en marcha hasta hace poco tiempo reciente, bueno, pues viene toda una revolución educativa que tiene que ver con inculcar el aprendizaje comunitario, la educación en base a proyectos, en resolución de problemas, modelos muy parecidos que en algunas instituciones de educación superior, como en el TEC de Monterrey, o escuelas incluso de educación básica, como por los colegios Montessori, que fueron muy aplaudidos, que han sido muy aplaudidos por la iniciativa privada, porque bueno, pues no únicamente se trata de memorizar, de dejar las tareas, hablan mucho de las matemáticas. Pues sí, claro, porque nosotros aprendimos las matemáticas, aprendemos de memoria las tablas del 1 al 9 o al 13 o al 14, pero ¿y eso qué? O sea, se tienen que, ¿para qué son las matemáticas? Bueno, para resolver los problemas, para investigar, para interiorizar a los niños y a las niñas de manera colectiva en el mejoramiento de su comunidad. Eso es en sí, la nueva escuela mexicana me parece muy a priori que se esté criticando. Gracias, candidato. Gracias. Ahorita va a tener una segunda oportunidad.
Para los candidatos senadores, vamos a tener ahorita un espacio también para que nos puedan hablar un poquito más sobre sus propuestas. ¿Sí? Para avanzar un poquito en la dinámica, vamos a continuar con los diputados. Me comentaba ahorita Daniel que las preguntas nosotros las sorteamos, les había comentado que las podemos sortear distinto, pero le pregunto a Daniel, tenemos de la 1 a la 4, ¿qué preguntas le gustaría seleccionar de la 1 a la 4? Son 2 las que tienen que seleccionar. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuáles le gustaría seleccionar? La 1 y la 4. Entonces, para que esté parejo, sí, porque aquí no hay chanchullo. La 1 y la 4. Esas son para el señor. Entonces continuamos con la candidata Lilia Aguilar. Tiene 1 minuto para hacer su autopresentación. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por ahora sí haberme invitado, les agradezco profundamente y poder estar aquí. Yo soy Lilia Aguilar Gil, soy actualmente diputada federal por el Distrito 3 de Ciudad Juárez, soy presidenta de la Comisión de Vivienda. Muy brevemente hablar un poco sobre mi trayectoria académica. Yo soy egresada del Tecnológico de Monterrey en Administración Financiera, tengo 2 maestrías, una en Gestión Pública aplicada por la misma institución y una maestría en Harvard, donde me gradué con honores de Administración Pública con enfoque en políticas públicas de pobreza. Esta es la 3ª vez que soy legisladora, he sido legisladora local cuando los temas del feminicidio eran un problema gravísimo, como siguen siendo el día de hoy. Me tocó ser diputada en la primera de Peña y atacar todas las reformas mal llamadas estructurales que hoy han demostrado que hundieron al país, y en esta me tocó ser diputada en lo que yo considero la construcción de los cimientos de la Cuarta Transformación, y me siento muy orgullosa de ello. Gracias, candidata. Dos preguntas para usted, candidata. Tema seguridad y Estado de Derecho. Una de las condiciones esenciales para que un país logre insertarse en un proceso sostenido de desarrollo económico que se traduzca en mayores niveles de bienestar individual, familiar y social es la existencia de un íntegro Estado de Derecho. El fenómeno del outsourcing requiere garantizar a las empresas condiciones de seguridad y justicia para atraer mayores inversiones. Candidata, si el voto le favorece, ¿cómo fortalecería el sistema de administración de justicia en el país y sobre todo el combate a la corrupción? Bueno, nosotros tenemos pendientes. Antes, permítanme, y perdonen lo directo y lo frontal que soy en esto, escuché con mucho detenimiento la intervención inicial de Mario. Parece que se la dictaron de la campaña de Xochitl Gálvez, con todo respeto. La visión de este país no es real. Lo que está sucediendo en este país es diferente, hay que salir a la calle y verlo, y la gente vota a conciencia contraria a lo que piensa su candidata a la presidencia, que los pobres son tontos. Y entonces en ese tema nosotros tenemos una propuesta real de modificación al Poder Judicial. El Poder Judicial que ha dejado libre al hermano del Mencho en la noche a oscuritas para que nadie sepa, el Poder Judicial que ha servido por mucho tiempo solamente a los poderosos. Nosotros creemos que los jueces deben de ser seleccionados por el pueblo para que, como en Estados Unidos, que ha sido un referente para muchos de nosotros en la frontera, puedan rendir cuentas, primero. Segundo, que las audiencias sean completamente públicas y transparentes, y además que exista el derecho de las personas a una defensa real, porque la justicia en este país no es para quien la necesita, sino para quien la pueda pagar. En el tema del outsourcing creo que escuché, pero nada tiene que ver con el Estado de Derecho. El outsourcing no solamente vino a acabar con los derechos laborales en este país, yo lo luché cuando fui diputada en el tema de la reforma laboral de Peña, y creo que hay que devolverle los derechos laborales a los trabajadores. El Estado de Derecho en este país no solamente hemos luchado por él, sino las iniciativas están ahí y no pasaron por el voto en contra del PRI y del PAN. Gracias.
Sobre el mismo tema de seguridad, durante el 2023 se alcanzaron niveles históricos en los reportes de incidentes por robo a transportistas, delitos que cada vez se presentan con mayor violencia. Solo en el primer trimestre del 2024 se han contabilizado 1.381 incidentes de este tipo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Qué estrategias de inteligencia propone para fortalecer la seguridad en las carreteras para el autotransporte de carga? Bueno, hay una cosa que omití en mi presentación por la falta de tiempo. Yo fui secretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Federal cuando Alfonso Durazo fue secretario. Conozco este tema. Una cosa en la que hemos avanzado precisamente es la disminución de los robos a camiones de transporte. Yo les diría que donde se ha incrementado y donde prevalece es el mal llamado cinturón azul, que específicamente agarra del occidente desde Jalisco y que terminaba hasta Veracruz. Ahí es donde tenemos problemas de vínculos de las policías estatales con los delincuentes, que son los que pasan los pitazos para que se puedan hacer estos robos y que en muchos casos son despojos. ¿Qué es lo que hizo la Secretaría de Seguridad? Tenemos un acuerdo con la Organización de Transportistas, no solamente en el centro del país, sino en muchos otros centros industriales en el país, para poder estar vigilando a través del GPS a los camiones para que existan botones de alarma que están conectados con los C4, y esto depende también de la disponibilidad que tengan los sistemas de seguridad en los estados para poder atender este tipo de emergencias. Una de las prioridades que tuvimos justamente en la pandemia de la rapiña que había era el control y el mantener a salvo a estos camiones que transportaban no solamente bienes perecederos, sino que son un elemento importante para la detonación económica. Entonces, si en algo hemos avanzado en seguridad, es precisamente en la seguridad a el robo a transportistas, y están ahí los datos del Secretariado Ejecutivo. Gracias, Candidato Daniel Murguía, si gusta pasar a hacer su presentación en un minuto. Buenos días, saludos con mucho gusto, Mario, mucho gusto, gracias por la invitación, a los conductores, al Pepe y a Brenda, gracias, Coparmex de Ciudad Juárez, un gusto, yo soy Daniel Murguía, Juárez de toda la vida, padre de 4 hijos, los cuales, bueno, mi educación ha sido, soy licenciado en finanzas por UTEP, tengo también un diplomado de finanzas de Monterrey, tuve la fortuna de ser diputado local 2013-2016 y hoy soy diputado federal por el Distrito 1 Federal. También decirles que, bueno, nos ha tocado trabajar muy en conjunto aquí con Coparmex, con los expresidentes como Carlos Servira y, bueno, varios que estuvieron aquí, con el Consejo Coordinador Empresarial, y saludo también a todos nuestros candidatos y nuestros candidatos. Es un honor estar aquí en Coparmex y, bueno, adelante. Candidato, la pregunta corresponde al tema fiscal. Según el INEGI, en 2020, el 62.6% de los negocios en México eran informales. Esto representa aproximadamente 4.8 millones de empresas. En el periodo comprendido entre mayo de 2019 y mayo de 2023, nacieron 1.7 millones de establecimientos y murieron 1.4 millones. La economía informal representaba el 24% del Producto Interno Bruto en 2021 y se estima que para 2022 el 24.4%. Candidato, ¿qué estímulos fiscales implementaría para incentivar el paso de las empresas de la informalidad a la economía formal? Muchas gracias, Brenda. Primero decirles que el gobierno federal ha hecho un gran esfuerzo para capturar más dinero y ha tenido un incremento grandísimo. O sea, quiere decir que el incremento de los formales ha crecido. Y hoy con la nueva tecnología, pues el gobierno federal ha tenido más ingresos. De los ingresos, ¿de qué se han llevado estos ingresos? ¿A qué también decirlo? Anteriormente se iban fuera del país o se privilegiaba con estas economías fiscales a extranjeros. Eso es lo que querían hacer en nuestro país. Pero hoy no, cambió la situación.
Hoy se llegan a programas sociales que todos los conocemos, como el adulto mayor, como la beca de los jóvenes, como este gasto corriente a los agricultores, a los fertilizantes, y todos estos programas sociales han sido porque ha habido una aportación muy importante por todos estos ingresos que vino la Secretaría de Hacienda. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y me ha tocado pasar estos presupuestos. Y el gran problema que tenemos aquí en Juárez, ¿qué hicimos? Que necesitamos dinero. No llega a Juárez el dinero. Ah, no. ¿Y qué dice el Estado? Es que la Federación castiga al Estado. Pues yo les digo, el Estado de Chihuahua, a mí me tocó en la Comisión de Hacienda, año, con este ya cerrando el tercer año, incrementar el presupuesto para el Estado de Chihuahua. Hay estados que son de Morena que reciben el mismo presupuesto o menos, y Chihuahua no. Ha recibido más, hasta 17,000 millones de pesos. A lo mejor es poco para el Estado de Chihuahua, pero imagínense para Juárez que serían 27,000 millones de pesos. No tendríamos un BRT mal hecho, con dos situaciones muy diferentes, no tendríamos la necesidad de hacer puentes, no tendríamos pavimentar Ciudad Juárez, simplemente, pues bueno, hablemos de lo que debe hacer. Incrementos fiscales, obviamente, yo quisiera que el trabajador pudiera tener un incentivo por parte del patrón. Y dentro de la Hacienda estoy peleando para que cualquier persona mexicana que reciba un ingreso de 20,000 pesos no sea gravable. Porque el problema que tenemos que hoy en día, gracias al presidente Manuel López Obrador, tenemos un salario mínimo de 375 pesos, cosa que lo recibimos 69 pesos. Pero ¿qué pasa? Gracias, candidato. Muy poquito. Candidato, la siguiente pregunta corresponde al tema de salud. El desabasto de medicamentos en México ha sido un problema persistente en el sistema de salud. Lo hemos experimentado en el tema de tratamientos contra el cáncer. Si bien es cierto, se han realizado esfuerzos en el sistema de las compras consolidadas, como un mecanismo para asegurar la adquisición de medicamentos y material de curación de calidad a precios competitivos. Pero se siguen teniendo grandes retos y desafíos. ¿Cuál considera deben ser las políticas para garantizar un adecuado abastecimiento de medicamentos y demás materiales necesarios? Bueno, como todos sabemos, la salud es un problema que existe en todo México. Y no quisiera decir que, bueno, es que gobiernos anteriores no tuvieron la capacidad, pero la salud primeramente se tiene que batir con la corrupción, porque tenemos que acabar con la corrupción. Sabemos que hay laboratorios que controlan todos estos medicamentos y que los venden carísimos. Y hoy el gobierno federal está haciendo un esfuerzo grandísimo para poner a sus propios laboratorios a hacer su propio medicamento y distribuirlos entre los pacientes. Sabemos que hay mucha necesidad, pero de igual forma la infraestructura de salud se está haciendo y se está creando. Aquí tenemos, aquí cerca es un hospital que está a punto de terminarse, el Instituto Mexicano de Seguro Social, que ha sido inaugurado por anteriores gobernadores del Estado, pero sin embargo se va a terminar. Y yo creo que tenemos que darle el presupuesto adecuado para que la salud venga. Y hoy vemos el proyecto de nación de la doctora Clara Sheinbaum, cómo va a batir directamente desde surtir el medicamento hasta la infraestructura de las camas de la rehabilitación de los hospitales. Muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que nosotros trabajar en conjunto. Tenemos el sector salud, tenemos los doctores, tenemos los hospitales privados que anteriormente, si no puedas ser atendido en estos hospitales que son del gobierno federal, el Instituto Mexicano de Seguro Social o el ISSSTE, que se dé la prerrogativa también que puedan ser atendidos en un hospital privado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué casualidad que aquí en Ciudad Juárez pues tenemos grandes hospitales privados, ¿verdad? Y tenemos grandes doctores, pero no quieren estar en el sector público. Bueno, pues si no quieren estar en el sector público, que haya un presupuesto destinado para cuando no haya estos doctores especializados que necesite el paciente, se les pueda mandar como anteriormente se hacía y que hoy en casos difíciles se siguen haciendo, pero desgraciadamente en la zona de Ciudad Juárez se batalla mucho. Muchas gracias, candidato. Hemos terminado la ronda de preguntas de los candidatos, de los moderadores hacia los candidatos. Comenzaremos con la ronda de preguntas del público. Tendremos espacio para 3 preguntas, 1 minuto para formularla, de favor, y que digan a qué candidato específicamente es esa pregunta. Comenzamos, si gusta levantar la mano. ¿Candidato o candidata? Los 4 para que nos toque una cada quien. Bueno, sí, si desean levantar la mano y dirigir su pregunta.
Ok, bueno, no tener ronda de preguntas. ¿Nos las inventamos? No, la dinámica es más que nada las preguntas del público. Vamos a comenzar entonces con los candidatos. ¿Sí? Ahí salió un valiente. Adelante. Gracias. Bueno, pues va para todos ustedes, compañeros. Nosotros, el pueblo de México, hemos recibido mucho maltrato por medio de los medios de comunicación, por la manipulación que ha habido desde muchos años. ¿Qué tienen ustedes pensado implementar dentro de leyes para empezar a eliminar tanta mentira, tanta calumnia, de la cual hemos sido muchísima gente, empezando por los gobiernos? Sabemos que eso, el daño moral, es mucho más grande. Sabemos que los medios de comunicación oficiales, con toda esa falsedad, información, generan mucha violencia también. Yo me he dado cuenta que todas estas personas, hermanos de nosotros por ser de tu pueblo, se dirigen con odio hacia quien está trabajando bien y están afectando terriblemente a la moral. La pregunta sería: Para nuestros candidatos, ¿qué tienen pensado hacer para que ya se quiten tantas calumnias? Y más que nada que haya castigo, porque siguen las calumnias, siguen las mentiras y siguen los ataques sin fundamento. ¿Quién la contesta? ¿Sí? No, mira, la libertad es nuestra principal doctrina. La libertad de expresión me parece que es la primera vez que se da en nuestro país. Antes, efectivamente, los medios de comunicación, lo podemos ver, ¿no? Cuando criticaban al presidente. Ahora hay total libertad, me parece que eso debe de mantenerse así. Es a través de un proceso de concientización del pueblo de México y del pueblo que somos todos, ¿no? También los empresarios, los gobiernos, desde luego, pues siempre hablar con la verdad. Y me parece que el tema del dinero pues ha sido el tema central, ¿no? Se ha comercializado la información, así como quisimos mercantilizar la educación, la salud, pues la información está totalmente mercantilizada. O sea, los medios de comunicación, no todos, quiero aclararlo todos, una gran mayoría de los medios de comunicación, pues sus principales ingresos son a través de los presupuestos de comunicación de los estados, de los partidos políticos, de aquellos ciudadanos que están aspirando a un cargo público, y bueno, pues usan estas tendencias informativas a su conveniencia, ¿sí? Si es para aplaudir o para comprar el silencio. Aquí en Chihuahua me parece que es el estado icónico en cómo se manipula la información. Cuando hemos visto que los medios de comunicación más vistos critiquen a la gobernadora del estado, o sea, le aplaudan las orejas, y es algo, y si hay algo del gobierno federal, es todo en contra de AMLO, en contra de la 4T. Afortunadamente ha evolucionado mucho el criterio de las y de los chihuahuenses, porque hemos podido comparar, porque es un gobierno que compra la información y otro, o que vende, compra la información, y otro que da otro tipo de comunicación. Buenos días. Mi pregunta va a Sandra Chávez, es ¿cómo podemos asegurar que el presupuesto federal llegue correctamente a Ciudad Juárez? Gracias. Sí, listo. Pretendí en mi primera respuesta explicar un poquito acerca de los recursos federales que recibe el Estado de Chihuahua. Como bien lo decía nuestro actual diputado y próximo diputado federal del Distrito 1 y nuestra actual diputada y próxima diputada federal del Distrito 3, Dani Murguía y Lidia Aguilar, respectivamente, el Estado de Chihuahua ha sido uno de los estados que ha tenido un crecimiento mantenido todos los años dentro del presupuesto de egresos de la Federación.
Por dos cosas, por la cantidad de ingresos que genera para el país y también porque hemos tenido buenos representantes en el Congreso de la Unión. Chihuahua es uno de los estados que más representantes tienen a nivel proporcional en el Congreso de la Unión, porque llegaron 9 por la vía de mayoría relativa a través de los 9 distritos federales y otros 9 por el principio de representación proporcional o la vía plurinominal. Estás hablando de 18 diputadas y diputados del estado de Chihuahua, que independientemente del color que tengamos, queremos que le vaya mejor al estado de Chihuahua y lo hemos hecho bien a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahora el armado del presupuesto es diferente. ¿Cómo se hacía antes de 2018? Existía un ramo que se llamaba el ramo 23 y aquí quien fue diputada federal no me va a dejar mentir, Lorena Ayú. Cada diputado federal llevaba su proyecto y decía: aquí se necesita una escuela, aquí se necesita un puente, aquí se necesita un canal, aquí se necesita una calle, etc. Y entonces se lo aprobaban en el presupuesto. El diputado le agarraba su moche, algunos, no todos. Luego también el presidente municipal, el gobernador y al pueblo le tocaban migajas. Ahora hay un anteproyecto en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en donde los representantes que estamos aquí actualmente, diputados federales, hemos hecho todo lo necesario para gestionar esos recursos que necesita el estado de Chihuahua. El primer gestor de los recursos tiene que ser el gobernador siempre y aquí nos han dejado bastante solitos. Gracias. Muy bien, muy bien. Juárez ha sido un referente en desarrollo económico y social en México. Tenemos una cultura de grandes resultados, un ejemplo a nivel estatal, nacional e internacional. Sin embargo, se precisa consolidar la manufactura pero pasar a la mentefactura. ¿Cuál sería la propuesta precisamente para buscar esa independencia tecnológica que tanto hace falta al país y que tanto nos cuesta cuando tenemos a las mentes más brillantes aquí formadas en México? Esto es de política pública, esto es de iniciativas. ¿Cómo le hacemos para consolidar la manufactura, pero pasar a la mentefactura a partir de esa gran cultura que hay, de un trabajo colaborativo, a partir de la triple hélice o pentahélice, como lo plantea el CONACYT? Gracias. ¿Para quién es la pregunta? Juan Carlos o... Para que tengan juego. Sí. Gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Primero, decir algo que creo que debe haber dicho al inicio. Una de las razones por las que yo he buscado participar en estos espacios es porque creo que es muy importante esta relación de los legisladores, como decía Andrea, no importa el color, con no solamente la base de la sociedad que nosotros estamos visitando día con día, sino con los empresarios. No va a haber mejores voceros e interlocutores que ustedes van a tener con la próxima presidenta de la República, que será la doctora Claudia Sheinbaum, que nosotros como legisladores, y nuestra obligación es hacer esa interlocución de manera adecuada, no importa las filias o las hobbies. Sobre el tema de la captación de mentes, uno de los programas que yo he comentado en algunos otros foros, que tengo el privilegio de ser parte del equipo que colabora con la doctora Claudia Sheinbaum en la estructuración de la Agenda de Desarrollo Urbano y Vivienda y Suelo. Y una de las cosas que hicimos justo por este privilegio que tengo yo de ser egresada de la Universidad de Harvard es tomar a toda la diáspora que fue expulsada por muchos años de gobiernos y gobiernos de otros partidos y que se quedaron en el extranjero porque no había un futuro en México, la verdad, para crear, ni siquiera para poder ser empleados de alto nivel y para poder crear cuestiones que tengan que ver con el desarrollo tecnológico. Tenemos gente del MIT, de Harvard y de todas las Ivy Leagues en todo el mundo que están en otros lugares del país. La doctora Claudia Sheinbaum tuvo hace un par de días una reunión con estos científicos. Uno de los planes es atraer a toda esta diáspora tecnológica e intelectual para que puedan invertir
no solamente económicamente, sino intelectualmente en este país, y hacer énfasis, como lo dices tú, en el CONACYT y en el sistema educativo, en la cuestión de ciencia y tecnología. Tendremos una presidenta científica, y el esfuerzo que ella hará es para que se pueda educar a los niños, no solamente desde el preescolar, sino desde los centros de desarrollo infantil para la estimulación temprana hasta la universidad, para que todos tengamos acceso a la educación y podamos empezar a hacer esta mentefactura de la que tú hablas. Muchas gracias. Una más, nada más, una más. Y por favor, si nos pueden decir a qué candidato. Autonombrado, no se preocupen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, se ha estado enumerando, por ejemplo, el organismo, la OSD. Hay que recordar que este organismo es creado para legitimar los intereses, en este caso, de potencias que desarrollan el capitalismo. En nuestro país no pretendemos, el movimiento de la Cuarta Transformación no pretende generar un cambio de producción, simplemente distribuir la riqueza en todos los sectores. Aquí yo quiero hacer una invitación. El cinismo, la mentira, las cuestiones despiadadas que individuos mexicanos dentro de una sociedad avalados por una ideología panista o priista se deben de identificar no como ciudadanos normales. Aquí hay que verlos ya con otro tipo de realidad. ¿Y qué son? Son unos depredadores intrarraza. Es decir, exactamente, que se cambie ya el discurso acerca, no son contrincantes, no son adversarios, son unos depredadores intrarraza que no están proponiendo mejorar al país con otra forma de pensamiento. Okay. El que me quiera contestar. Muchas gracias, compañero. Creo que me toca a mí. La verdad es que las políticas públicas de nuestro presidente han sido muy claras y no únicamente con el discurso. Tenemos un país de muchos pobres y la verdad que un gobierno que no esté cercano a los más pobres y les dé oportunidad, yo creo que no debe gobernar. Y hoy lo ha hecho con un presupuesto muy robusto con esos programas públicos. Y también lo ha hecho con la defensa de los recursos naturales. La reforma energética que nos llevaría aquí un buen rato, ¿por qué la defendíamos nosotros? Porque queremos que haya mucha gente económicamente bien. Yo siempre he creído que los ricos no hay problema. A los ricos hay que facilitarles. El gobierno debe ser un facilitador para que sigan dando trabajo y sigan dando riqueza. Pero tiene razón. ¿Qué ha pasado con tanta información? Simplemente les quiero platicar algo de las pensiones. ¿Cuáles fueron los títulos? Aquí también tengo otra cosa que platicarles sobre los horarios que estábamos aquí con las sabanas. Empiezo con esta porque varios de ustedes me sacaron ahí en el periódico diciendo que era un traidor. Yo estoy en la Comisión de Economía y yo fui el que hice la propuesta para que se homologaran los horarios con Estados Unidos. Desgraciadamente, y lo presenté en pleno y se aprobó, pero el dictamen salió al revés. ¿Por qué creen? La gobernadora del Estado habló, inclusive el coordinador de la bancada del PAN habló conmigo que quería homologarlo conmigo y dije no se puede, y sin embargo así salió y lo defendimos, y fue a través de otro diputado que tuvimos en Tijuana que se llama Héctor Madres, con el mismo que hicimos con la revolución de autos, y se destrabó. Entonces nos acusaron de algo que nosotros no hicimos y le demostraba en la Comisión de Economía cómo lo defendimos, y fue Andrea que nos echó la mano con la misma Secretaría de Gobernación y pudimos destrabar esto. ¿Y qué está pasando con pensiones? Rápidamente también les platico. Morena desaparece los afores. Vamos a ver quién ayuda, quién no quiere ayudar a los trabajadores, que también los debemos de ayudar. En el 97, con Ernesto Zedillo y con Felipe Calderón en el 2007, hubo dos reformas de pensiones. La primera fue el IMSS, donde había un proyecto donde se podían privatizar los ahorros de los trabajadores, y eran buenos, eran los famosos afores, pero tenían caducidad de sus cuentas. Muchas gracias, candidato. A continuación se abrirá el espacio a los candidatos para que compartan un mensaje o presenten propuestas adicionales. Si quieres comenzar. ¿Cuánto tiempo es? 4 minutos.
Pues yo quisiera agradecerles, me hubiera gustado mucho y me parece que puede ser el arranque de una serie de diálogos que deberíamos estar impulsando acá en nuestra frontera, tener quizás mayor tiempo, porque a nosotras y nosotros, los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación, se nos dificulta doble luego la respuesta, porque tenemos en primer lugar que debatir quizás una diferencia que tenemos con la propia pregunta o una aclaración que hay dentro de la pregunta, y luego proponer pues nuestras agendas, nuestros proyectos, nuestra visión de mundo. Y creo que ustedes pudieron presenciarlo de verdad, de manera directa, como entonces nos queda muy poco tiempo, en primer lugar, para debatir la pregunta de inicio y después para proponer. Yo sí les quiero decir que pues en este lugar somos todos juarenses y a Ciudad Juárez de manera histórica le ha faltado el apoyo de muchos gobiernos. Ciudad Juárez tiene un rezago no solo en materia de distribución, de transmisión, de transformación de la energía para poder capitalizar la relocalización de las empresas, llamado nearshoring. También tiene un problema de abasto de agua gravísimo en buena parte de la ciudad, tiene un crecimiento desproporcionado urbano sin un plan de desarrollo que conjunte los servicios básicos para esa fuerza trabajadora que levanta nuestra frontera. ¿Por qué Ciudad Juárez ha sido un lugar para la llegada de esas grandes empresas chinas, coreanas, japonesas, americanas, etcétera? Por la fuerza laboral que aquí reside, que nació en Ciudad Juárez o que viene de estados como Michoacán, Guanajuato, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, etcétera. Me parece que tenemos que capitalizar esa fuerza, sí, poniendo todas y todos nosotros lo mejor para el mejoramiento de la infraestructura en materia eléctrica, en abasto de agua, en materia de desarrollo carretero también, en materia de vías de comunicación, de puentes fronterizos. Hay mucho que hablar que quizás no platicamos aquí, pero despojándonos quizás de esas filias y fobias que en ocasiones, en lugar de acercarnos dentro de las coincidencias, que son amplias, estoy segura, nos alejan y hacen ruido de pronto. Quizás podríamos promover un segundo encuentro con Coparmex Ciudad Juárez para seguir conversando. Propondría yo que fuese temático para poder entrar a los temas, porque si no, las respuestas, y digo mea culpa, se convierten en discursos demagógicos. Si tenemos 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, son discursos demagógicos, no podemos entrarle a los qués, y la gente está buscando los qués y los cómo, que es lo más importante. Para ello van a contar con una mano amiga de parte de una servidora, Andrea Chávez, de parte del ingeniero Juan Carlos, y de parte de un congreso de la Unión en donde las y los juarenses estemos bien representadas y representados. Eso sí, siempre fomentando el diálogo. Me parece que una de las principales propuestas que están en el documento que acabo de enterarme que existía tiene que ver con el diálogo y el derecho a disentir. Tenemos derecho a disentir siempre y cuando sea con pleno respeto y con el profundo convencimiento de que queremos hacer un mejor mañana para todas y todos los nuestros. Les agradezco mucho. Bien, bueno, quiero saludar con mucho gusto también a mis asesores, a mi coordinador de campaña, Ulises García, a mi hermano Manuel Rueda y a la maestra de Bazán. Miren, yo también leí el documento, me pareció muy interesante, he coincidido sobre cómo ven el tema de reto y enfoque, ¿sí? Desde luego no estoy de acuerdo en todo lo que ustedes plantean ahí, en lo general sí estoy de acuerdo en buscar hablar sobre el tema inclusivo, desarrollo inclusivo, el concepto de democracia y el tema de los órganos autónomos que ustedes vinculan en este documento. Miren, en primer lugar,
Para un desarrollo inclusivo me parece que nunca se han dado los grandes pasos, los más importantes, el cual tiene que ver con sentar las bases materiales para esta inclusión de todos y de todos. Principalmente quienes han sido el gran motor del desarrollo de nuestra ciudad, las trabajadoras y los trabajadores. ¿Cómo era Juárez antes? Por ahí hay un concepto paradójico. Teníamos, seguimos teniendo a los trabajadores más esforzados, a los profesionistas mejores capacitados. ¿Cuánto ganaban? ¿En qué condiciones vivían? A partir, gracias a ustedes, a los consejeros, a los empresarios, también desde luego al gobierno, que ha sido un enlace con los trabajadores y las trabajadoras, pues ha cambiado muchísimo el nivel de ingresos de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces ahora podemos hablar de un México mucho más inclusivo. Hablando de la democracia y en este periodo electoral, pues vemos cómo los partidos, el PRI, el PAN, asociados también con algunas organizaciones de la sociedad civil o de la supuesta sociedad civil, traen nuevamente una campaña basada en la mentira, como ocurrió en el 2006. O sea, resulta que algunos de mis amigos están muy preocupados porque les van a quitar las casas. O sea, y lo manejan, y desafortunadamente te los voy a decir, entre muchos de los empresarios, lo están manejando, y pasan ahí en los chats, y miren la reforma de Claudia Sheinbaum en la nueva política de vivienda. Por favor, o sea, tenemos que madurar, nosotros no somos los enemigos de los empresarios, somos de los mismos, somos cuarenses, somos profesionistas, estamos forjados en el esfuerzo. Entonces, pues vamos colaborando, mejor vamos haciendo estos diálogos más frecuentes, como lo plantea Andrea. Y finalmente también está en el debate el tema de los organismos autónomos. Fíjense, le decía ahora, aquí en Chihuahua tenemos una gran oportunidad porque podemos comparar. Hay organismos autónomos en el estado de Chihuahua, es autónomo el Poder Judicial, son autónomas las universidades en Chihuahua, son autónomos los órganos de transparencia, el Poder Legislativo. No es cierto, es cierto. Lo que tenemos que discutir es cuál es nuestro concepto de autonomía. ¿Es autónomo el INE, efectivamente? ¿Quién los eligió? Son autónomos del gobierno actual, efectivamente, el presidente López Obrador, y qué bueno, nos congratulamos con esto, pero no han dejado de ser dependientes de quienes los eligieron, que fueron los gobiernos neoliberales, el PRI y el PAN principalmente, y los patrones del PRI y del PAN que han querido mandar en México. No es cierto eso de la supuesta autonomía. Primero tenemos que despejar este concepto y entonces centrarle sobre cómo vamos, cuál es nuestra propuesta. No es desaparecer los organismos autónomos, es fusionar muchos de ellos para que no haya tanto gasto excesivo. Gracias, Muchas gracias. Hacemos la invitación a la candidata Lidia Aguirre. Me voy a poner reflexiva. No podemos seguir partiendo de las diferencias. Yo creo que, y tampoco esto lo dije, pero lo comento ahora, yo fui maestra asistente de liderazgo en la Universidad de Harvard por 7 años, resolviendo problemas de los más difíciles en el mundo que tienen que ver con visiones distintas del mundo y de los problemas. Y lo que aprendí de esa metodología que se llama liderazgo adaptativo es que lo primero que tenemos que entender es la visión del otro y partir de la verdad objetiva, porque hay algo que no podemos negar, que es la realidad. Nosotros no podremos ser representantes dignos de Ciudad Juárez si no representamos a todos Ciudad Juárez, y por eso estamos acá. Yo hice un documento que le envié a Mario diciéndole, yo leí el documento con mucha anticipación, que no estaba de acuerdo en el documento, pero que quería debatir. Y le abrimos la posibilidad, lo mismo que hizo la doctora Claudia Sheinbaum. Hablemos, dialoguemos, para que no tengamos un debate de memes de Twitter o de, como dijo Andrea, un debate rápido solamente sobre echadas o ideas.
y yo extiendo la mano para que así sea. Nosotros somos constructores no solamente de las bases de la Cuarta Transformación, sino convencidos de que este proyecto es el que ha hecho de alguna manera una redistribución de la riqueza y que no son los impuestos de los empresarios los que se reparten, sino que es el dinero que debe de regresar a la gente más pobre para que el crecimiento sea equilibrado y que las obras más grandes de infraestructura en este país estuvieron en el sur, sí, pero es para que tengamos un desarrollo equilibrado y que hoy vendrá otro momento para el desarrollo de este país, donde ya estamos hablando de grandes obras de infraestructura como el ferrocarril que saldrá desde Ciudad Juárez para el manejo de mercancías. Entonces, yo me sumo, lo hice por escrito, se lo envié a Mario, le dije que tenemos que tener un diálogo porque no podemos seguir partiendo de las diferencias. Juárez no puede ser ustedes y nosotros, porque nosotros somos los representantes de ustedes y de ahí debemos de partir. Yo creo en un país de creación de capacidades. Y en esa lógica de creación de capacidades, seré muy rápida, me tocó trabajar con Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Y uno de los principales ejes para sacar a la gente de la pobreza es la educación. Y por eso hacemos énfasis en que se dice menos ideología y más pedagogía. El sistema de resolución de problemas que se encuentra hoy y la participación ciudadana en la nueva escuela mexicana es una forma de sacar adelante la resolución de problemas. Sí, entiendo que quieran técnicos y por eso el siguiente paso es poderle dar educación a todo el mundo. Si quieren serlo, para ser mecánicos, para hacer lo que quieran, pero hay que darle a cada quien según sus capacidades y según sus necesidades. Terminaré muy rápido sobre cosas que me faltaron abordar. El costo de la energía y el agua en Ciudad Juárez para hacer frente al nearshoring. Hoy estamos en una mesa, los legisladores, incluida Andrea y Juan Carlos, en la Comisión Federal de Electricidad, para poder analizar, traer a Ciudad Juárez la tarifa 1F. ¿Por qué? Porque se hace con mediciones y con métodos que nosotros podemos dar vuelta, pero con un estudio técnico adecuado y necesitamos de la participación de todos los niveles de gobierno. El tema de vivienda, para hacer frente al nearshoring necesitamos 75,000 viviendas, voy a terminar, 75,000 viviendas para hacer frente al tema de infraestructura. Y por último, el tema del centro histórico. Necesitamos acabar con la especulación inmobiliaria, eso está en mis cambios, yo me pongo a sus órdenes, agradezco profundamente este espacio y de nuevo, muchísimas gracias. Candidato, adelante. Muchas gracias, Coparmex. Mario, muchas gracias. Pues miren, en 2007-2011 yo fui presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Juárez, fui presidente de todas las cámaras de comercio del Estado, vicepresidente nacional en 2011 de la CONCANACO. Sé lo que es estar en el sector privado, sé lo que es pedir prestado a un banco para pagar la nómina, para subsistir, sé estar en ese lado, he estado con ellos, hemos trabajado, me tocó un consejo directivo muy echado para enfrente, por decirles, el Buen Fin nació ahí en mi consejo directivo. Los corredores seguros, 2007-2011, nadie quería salir a las calles. La pandemia, la pandemia nos hizo poco para lo que nos hizo la inseguridad que vino a hacer Felipe Calderón aquí a Ciudad Juárez. ¿Y qué les agradezco? Les agradezco que nos den esta invitación. La verdad, me quedé corto con la explicación. 2 minutos no se puede hablar de una cosa cuando dan unos datos diferentes a los que traemos nosotros o simplemente reforzar nuestra propuesta. Quedamos con la invitación de poder estar ustedes en su consejo y podernos verificar los temas. Sabemos que el presupuesto es el gran tema. Nosotros como diputados y como senadores reformamos leyes, hacemos leyes, pasamos presupuestos, no somos gobierno, pero sin embargo les damos las herramientas necesarias. Y decirles un gran ejemplo, por ejemplo aquí está Guarayú, que me invitó a su consejo ella como presidenta de los habaneros y acabamos de pasar una ley muy importante para los habaneros. ¿Y eso qué significa? Porque nos buscan, nos meten a su mesa de diálogo y trabajamos en conjunto. Somos de Juárez, mis abuelos eran de aquí, mis papás eran de aquí, también líderes empresariales y no nos hemos rajado nunca. Entonces, ¿qué les quiere decir? Que vamos juntos, ese siempre ha sido mi lema. Pero si no nos ponemos de acuerdo y si simplemente nomás votamos todo en contra, como lo hicieron, a mí me da mucho la atención que ahora dicen que la pensión de adultos mayores va a bajar a 60 años, cuando dice el líder del PAN. Y yo le dije, oye, pero ¿por qué no hablan con tus diputados primero? La votaron en contra.
O sea, todos los programas sociales que trae el presidente Andrés Manuel López Obrador los están imitando. Y la difamación que hoy existe hoy en día es grandísima. Nosotros la verdad es que cuando tenemos oportunidad de decir qué es lo que andamos haciendo y qué es lo que hemos propuesto, es cuando nos invitan las cámaras empresariales. No tenemos un presupuesto como el municipio ni como el Estado, pero sí lo que tenemos es la palabra para decir que vamos a tocar las puertas de gestoría que ustedes necesitan. Yo les decía, ¿cómo le van a hacer cuando pidan el apoyo, el voto a sus distritos, si es que regresan a sus distritos? Yo les voy a decir que cuál es la visión de uno en Ciudad Juárez. Tú van a decir, no, que seguridad, que salud. No, señores, ¿saben qué es lo que piden las colonias? Transporte público. No tienen camiones en las colonias. Tienen que agarrar un Uber para ir a los paraderos. Y los paraderos no pasan los camiones. Qué bueno que llegan los camiones. Yo soy de las personas que critican a los que no hacen, pero tampoco hay de hacer. Lo que nos hicieron estuvo tremendo. Hay que premiar el 4 siglos, hay que premiar la Francisco Villarreal con sus puentecitos, agiliza, pero la tecnológico, la única avenida que tenemos de entrada hasta el centro, donde los paraderos, pues yo nomás digo que esos paraderos tan espectaculares que hicieron, que para una persona con capacidades diferentes va a ser difícilmente que los pueda usar, nomás lo hicieron por dos cosas: por un motivo económico, y el segundo es porque odian demasiado Juárez. Los que tenemos, que pasamos por la reunión todos los días, es un vía crucis. Pero lo único que podemos hacer, las tarifas eléctricas. Tenemos electricidad, lo que pasa es que no tenemos la transportación para acá. Pero en todos, cada quien. Yo me acuerdo cuando estábamos en Asociación Empresarial, nos decíamos los temas. Coparmex se encargaba de salud, José Luis Valles. Nosotros nos encargamos del comercio, pues no era un comercio exterior. O sea, cada quien en sus temas. Y avanzamos, porque éramos uno solo en Ciudad Juárez. Y le hacemos las propuestas al gobernador, le hacemos las propuestas a los presidentes de la República. Traemos un tema muy importante ahora con el nearshoring, porque también tenemos para importar los artículos que nos quitaron el decreto fronterizo, que ese decreto se dio en concarnar nació con la asesoría de expertos, vean ahorita, y con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde un dictamen muy fuerte, pues hay que pelearlo. Entonces mi invitación es esa, decirles que vamos a tocar las puertas, pero también inviten a los doctores para que ustedes vean la necesidad. Nosotros tenemos un proyecto de nación, nosotros estudiamos lo que queremos y traemos proyectos de infraestructura aquí en Ciudad Juárez. No me van a creer desde que empezamos el tren TOSA, que no está terminado, Misión de los Lagos, todo está sin pavimentar, todo está. Hay un programa, un proyecto buenísimo, ya lo hicimos, ya lo pasamos. Entre el gobierno y el Estado no lo van a creer, pagó el proyecto, ya está en cartera. Ya con Conagua, Comisión Federal de Electricidad, todos trabajando en conjunto para sacar este proyecto. Pero la manera de sacar estos proyectos es que este gobierno trabaja por proyectos. Hay que tocar las puertas, aquí es la que hace esto. Como dice el dicho de la burra no la risca, se hicieron. Hay muchos temas de educación, de instancias infantiles. Gracias, candidato. Muchas gracias. A continuación, le cedo la palabra al presidente del Centro Empresarial Coparmex de Ciudad Juárez, el maestro Mario Cepeda Luciano. Bueno, pues me quedo con algunos de sus comentarios y propuestas. El mayor presupuesto para Ciudad Juárez, ojalá se lograra captar ese 44% que se aporta. Diría, toda la información que tenemos es verificada por las mismas agencias de información federales, estatales, y donde podemos compartir la información. A nosotros no nos hacen la plana. Nosotros observamos, cuestionamos no el color, no el partido, sino los no resultados. Hemos tenido desencuentros también con la gobernadora porque no hemos coincidido en muchas cosas. Uno de ellos ha sido el PRT, la tardanza que han tenido. Afortunadamente ya está aquí. Con el presidente municipal también hemos tenido nuestras diferencias. Nosotros buscamos el Coparmex es bien común. A lo mejor no nos conocen todavía, pero estamos trabajando igual que ustedes por el bien de la ciudadanía. Y mucho de lo que se les plantea aquí, ese escenario que a lo mejor se puede percibir de manera negativa, es por la interacción que hemos tenido con los diferentes directivos. Hace año y medio estuve con el director de una planta japonesa aquí en Ciudad Juárez. Ellos tienen 4 plantas. Y ellos decían, oye Mario, ya está saliendo mucho más caro, o igual de caro, mejor dicho, comentaba, producir en Juárez que producir en Japón.
Digo, pero ¿cómo puede ser posible eso si el costo de mano de obra es mucho más oneroso allá? Me explicaba, si lo que pasa es que allá no tenemos sobreregulación administrativa, los costos de energía son eficientes y sobre todo hay un alto nivel de automatización en la manufactura. Digo, bueno, ahí está en realidad el reto, ¿no? Sí. Digo, bueno, ¿y qué están pensando ustedes hacer en la ciudad? Queremos automatizar también la manufactura en Juárez. Pero si eso sucede, vamos a tener que despedir el 80% de la planta laboral. Y como vamos a invertir una cantidad cuantiosa de dinero, estamos evaluando relocalizarnos enseguida donde están nuestros clientes, en Estados Unidos. Entonces, si no hacemos las cosas de manera correcta, corremos el riesgo de no solamente no recibir más inversión en la zona, sino de perder lo que tenemos aquí. Hace un par de meses el gobierno de Arizona anunció un incentivo por parte del gobierno federal de cerca de $6,000 millones para poner un centro de manufactura de semiconductores. Estas empresas que se van a localizar ahí van a invertir cerca de $24,000 millones adicionales. Si mal no recuerdo, me dieron el dato que se generarían cerca de 4,000 empleos de alto nivel técnico. Esos son empleos que nosotros deberíamos ser capaces de atraer, pero por el solo hecho de tener mano de obra todavía relativamente barata, ya perdimos competitividad. Esa es nuestra preocupación desde Coparmex. Traer ese desarrollo, esas empresas de alto valor agregado. Ahorita mencionaba la manufactura, ¿no? De eso estamos hablando. Pero entonces el talento tiene que estar de acuerdo, entonces los medios y las condiciones que tienen que ser ad hoc. Me encanta que haya cambiado y que haya apertura de parte de ustedes al diálogo, a la construcción. Yo creo que eso es muy valioso. Qué bueno que lo van a hacer ahora, porque este gobierno se ha caracterizado por un no diálogo. Ojalá pudiéramos dialogar constantemente para construir, y les tomo la palabra de tener debate con ustedes para una mejor construcción de un mejor modelo de país. Bueno, yo estoy de acuerdo, yo creo que todos podemos estar de acuerdo con el presidente de la República en haber pensado en los menos favorecidos. Yo creo que ese fue un gran acierto sin duda. Y definitivamente los gobiernos anteriores del PAN y del PRI, a pesar de haber crecimiento, no lograron un crecimiento de manera social, equilibrado, justo. Eso también hay que reconocerlo. Pero tuvieron ciertos aciertos. Y este gobierno también ha tenido sus desaciertos. No podemos pretender que no pasa nada con las grandes obras cuando ha habido sobregasto sobre el presupuesto y no es transparente. Y ustedes como jugadores importantes políticos también tendrían que cuestionar eso. No todo es bueno ni todo es malo de ambos lados. Yo tendría que decirles, ¿verdad? Tomemos lo bueno de cada una de las partes y trabajemos en construir un nuevo modelo de país, un país inclusivo, que es lo que todos queremos. Este diálogo tendría que hacerse en consenso con todas las partes, entre la sociedad, todos los partidos políticos, los empresarios, y no que sea por imposición. Ya como conclusión, estamos ante una gran oportunidad, la relocalización. Debemos generar las condiciones adecuadas para la atracción de estas grandes inversiones y generar más empleos de calidad, mejor pagados. Desafortunadamente es una ventana de tiempo reducido. Estamos compitiendo con otros países de Asia, con Canadá y los mismos Estados Unidos, como ya se comentó previamente. La automatización nos ha hecho perder competitividad. Por el solo hecho de tener mano de obra más barata no es suficiente. Debemos desarrollar el talento, mejorar la productividad, proveer energía a precios razonables, brindar seguridad y Estado de Derecho, entre otras cosas. Debemos de trabajar en conjunto, sociedad, empresarios y gobierno, buscando un fin común, un mejor México, un México con desarrollo inclusivo. Y como decimos en Coparmex, nadie es mejor que todos juntos. Muchas gracias a todos.